Foodman Learning Solutions proporciona las herramientas esenciales para implementar y supervisar su programa de gobierno corporativo. Mediante nuestra plataforma de e-learning, puede acceder a una amplia gama de cursos basadas en las mejores prácticas de la industria en todas las áreas de cumplimiento normativo, incluyendo nuestra certificación profesional en FATCA y CRS que le prepara para la posición de oficial responsable. La Mesa de Ayuda de Foodman es su recurso de cumplimiento en todas las áreas del cumplimiento normativo. Esta herramienta poderosa se puede utilizar para aclarar las regulaciones y recibir capacitación. La Mesa de Ayuda les brinda acceso a una red de especialistas que apoya a cientos de instituciones financieras. Comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio web foodmanpa.com o envíenos un correo a info@foodmanpa.com o simplemente llámenos al 305-365-1111. En Foodman la complejidad es nuestra ventaja. Bienvenidos a todos. Es un placer tenerlos nuevamente esta semana, este mes, con nosotros para este seminario web. Vamos a centrarnos en la corrupción y algunos de los modos en los que esto puede tener un impacto en las instituciones financieras y las recomendaciones para qué tendrían que estar haciendo las instituciones financieras para prepararse. Por supuesto, tenemos con nosotros a nuestro estimado líder, Stanley Foodman, CEO y fundador de Foodman CPAs and Advisors. Bienvenido. Buenos días a todos, espero que se encuentren todos bien. Bueno, tenemos un seminario hoy sobre corrupción y la corrupción es, un término interesante porque parece ser algo que afecta cada ámbito de la vida. En el mundo, el sector privado, público, las empresas públicas, privadas, las instituciones financieras, quizás no directamente, pero sin dudas también los afecta. Así que creo que este sea un fabuloso tema el que se ha elegido para hoy y estoy feliz de participar aquí hoy. Stanley, muchos países en América Latina han pasado o están mirando cómo reforzar sus regulaciones y muchos están centrados en la corrupción. En los sobornos, ¿podría decirnos cuál es la diferencia entre corrupción y soborno específicamente y cómo las instituciones financieras tendrían que estar mirando eso? Bueno, el soborno consiste en dar o recibir algo de valor para influir en las acciones o decisiones de una persona y a menudo se realiza en el caso de los banqueros y las violaciones de sus instituciones, infringiendo la ley o las normas éticas y también la ley local. Sin embargo, no siempre significa que sea dinero en efectivo. A veces hay otras cosas que se intercambian. Hemos visto casos en los Estados Unidos donde la gente recibe, por ejemplo, viajes aéreos, invitaciones a los más altos niveles del gobierno para poder influir en ellos. En otros modos también se puede utilizar el poder o la autoridad en beneficio propio o utilizar la autoridad o el poder de otros para beneficio propio. Pero siempre implica la intención de cometer un acto corrupto. Un acto corrupto es algo que viola las normas éticas o morales involucrados de un país o de una institución. Y tendemos, cuando pensamos en un acto corrupto, crea como una enfermedad dentro de la institución. Es una enfermedad y es como un olor que no es placentero. Una de las cosas que acaba de mencionar que es muy importante, por ejemplo, en el caso del que está hablando, en los más altos niveles del gobierno acá, las personas involucradas indicaron que no había ninguna intención de corrupción ahí. Eran simplemente amigos que se estaban ayudando. Entonces, creo que sea importante las instituciones financieras comprender que uno de los motivos, las diferencias entre la ética y la corrupción es que hay un código de ética en instituciones financieras. Entonces, incluso si pudiese parecer apropiado, no debería estar permitido, ¿no? Claro, por supuesto. Cuando yo estaba en la aplicación de la ley, se nos prohibía recibir cualquier cosa de valor de cualquier persona. Entonces, por ejemplo, si alguien almorzaba con nosotros, nosotros teníamos que pagar nuestro propio almuerzo. Y
hay una broma en los Estados Unidos que los policías van a obtener donuts y café gratis en Estados Unidos, pero eso no se puede hacer porque viene considerado como una influencia corrupta. En otras palabras, la gente usa la corrupción para recibir un tratamiento que de otro modo no podrían recibir, basados en el valor a la persona que está recibiendo el ingreso, el dinero o el regalo y cuál es el valor que esto tiene en sus vidas. Entonces es una cuestión importante porque crea una estratificación de clases, perpetúa una cultura de deshonestidad y, bueno, de corrupción, que básicamente eso es lo que es. Causa, diría, que algo se pudra, como se dice en español, que las cosas se pudran y que no es algo bueno. Discutíamos específicamente en el sector financiero, porque ese es, bueno, nuestro público, y cómo la corrupción se ve en el sistema financiero y también veremos también los funcionarios públicos. Y generalmente, ¿cómo veríamos esto? Bueno, para nosotros como funcionarios públicos es cualquier persona que trabaje para el gobierno, que recibe ingresos del gobierno, que tiene trabajos pagados a través de fondos públicos, que vienen a través de impuestos, o incluso cuando no sea pagado si está en el gobierno. Cualquier persona que esté asociado con el gobierno o el ejercicio de poder, creo que este sería el mejor modo de ponerlo, y que controla recursos. Claro, no importa el nivel de la persona, importa simplemente que puedan ejercitar autoridad. Hubo una película llamada El Mago de Oz en los Estados Unidos. Era este mago, este brujo que controlaba toda la sociedad y lo que nadie entendía es que no veían que había una persona tras la cortina. Tras la cortina era simplemente un hombre quien estaba moviendo el poder. Entonces, esto también crea transparencia y comportamiento ético porque muestra la luz, la anticorrupción muestra una luz a la gente que está involucrando en el gobierno y haciendo cosas que de otro modo no tendrían que estar haciendo. Bueno, entonces vamos a hablar nuevamente de esto al final del curso, pero Foodman ha hecho un curso en línea de corrupción, una introducción a anticorrupción y vemos algunos de actividades corruptas. Y no lo vamos a ver ahora en profundidad, pero una de las cosas que queríamos hablar es cuando uno se involucra en comportamiento inadecuado, una de las cosas que quiere hacer es cubrirlo, no quiere que la gente lo vea, ¿no? Claro, por supuesto. Como mencionaban, puede ser efectivo, pueden ser las bolsas de dinero que se veían en las películas cuando venía quizás una persona del gobierno y guardaba estas bolsas con dinero. Pero también podemos tener, por ejemplo, los papeles de Pandora o de Panamá, y es una empresa fantasma, una fachada. Y es por eso que el interés de los regímenes de interés de beneficiario tienen un grado mayor o menor en los Estados Unidos. Ahora tenemos un requerimiento de producir informes de quién es el propietario beneficiario, de la persona jurídica que esté creado en los Estados Unidos y que esté registrado para hacer negocios en los Estados Unidos o su territorio. Y este será el individuo. Hay algunas excepciones que podemos discutir luego, pero siempre incluyen empresas donde no hay un individuo necesariamente involucrado porque está de otro modo supervisado. Entonces, por supuesto, es un tema importante. Y lo que sucedió con los papeles de Panamá fue que se descubrió a personas que no querían que nadie supiera que eran los propietarios de estas empresas y que estaban recibiendo
realmente grandes cantidades de dinero por actividades ilegales. Y por supuesto, esto es lavado de dinero en su propio modo. Y los bancos, bueno, se meten en problemas cuando tienen cuentas con estas entidades y cuando no saben quién es el beneficiario efectivo, bueno, son las personas que quedan en el medio, son los testaferros, como se dice en español. Y esto es exactamente lo que sucede, lo que cubrieron los papeles de Panamá. No era solo el uso de las empresas, sino también de fideicomisos y otro tipo de entidades que no eran necesariamente entidades corporativas, sino contractuales. Esto nos lleva a otros dos modos en los que se esconde mucho la corrupción. Uno es a través del uso de criptomonedas y también a través del uso de intermediarios, y ambos tienen la ventaja de crear esta sensación de anonimidad y de esconderse tras una pared y, bueno, el anonimato los protege. Bueno, lo que sucede es, bueno, la aplicación de la ley, al menos en los Estados Unidos y me imagino también en Europa, es ver cómo penetrar en dónde se mueve la criptomoneda en el libro contable, porque es indeleble. Hay un camino que no se puede cambiar sobre cómo se adquieren, cómo se mueven. Entonces, como en los Estados Unidos, por ejemplo, la criptomoneda se considera, bueno, primero, no es una moneda y podemos hablar sobre este tema en otro momento. No son realmente monedas, sino que son bienes digitales y se los consideran bienes de tipo de inversión y que utilizados de algunas maneras pueden ser transacciones que deben reportarse en la declaración fiscal. Entonces, estamos viendo que el uso de intermediarios es interesante porque vemos estas empresas apiladas con muchos propietarios interunidos y es como, bueno, un rompecabezas. Y esto también es algo que se ha eliminado a través del uso del requerimiento de beneficiario efectivo. Y esto es también una cuestión de control. ¿Quién tiene el control? ¿Siendo un funcionario o siendo controlando la persona que es un funcionario, por ejemplo? Otro uso de intermediarios, por ejemplo, cuando se utilizaron fideicomisos, donde algunas fundaciones privadas se utilizaron y todo esto ahora se ha visto eliminado con respecto a su legalidad. Así que ya no es una cuestión simple ahora esconder las cosas y virtualmente no hay ningún lugar al que correr ni donde esconderse. Exactamente, y es algo también que se está haciendo global, es una tendencia mundial que se está realizando, que es lo que queríamos contar. Sabemos que ha habido, nos hemos centrado en la corrupción durante años o décadas. La FCPA, la ley de los Estados Unidos, se aprobó ya en 1972, mucho tiempo atrás, pero parece que ahora haya un foco aún mayor y parte de esto es lo que está sucediendo en Venezuela y en Rusia porque hay mucha corrupción de funcionarios públicos. ¿Y por qué creen que haya un mayor enfoque en la corrupción a nivel mundial? Bueno, más allá del uso de la corrupción para evitar que los países puedan imponer sus agendas políticas a otros países a través de sanciones y demás, es también algo que viene dirigido por el dinero. Es increíble cuánto dinero está involucrado. Y se dice que las Naciones Unidas en el 2023 situó el coste en más del 5% del PIB mundial, más de 5 billones de dólares en 2023, debido a la corrupción. Son más de 5 billones de dólares. Es realmente mucho dinero. Y también es una cuestión de seguridad nacional, porque cuando hemos estado involucrados como firma en casos en la Corte Federal de los Estados Unidos con violaciones de la FCPA, en cada caso en el que yo estuve involucrado personalmente, no hubo ni un caso en el que los libros
mayores no estuviesen manipulados para esconder la naturaleza de la corrupción. Y el motivo es porque si no hubiesen estado disfrazados o escondidos, bueno, eran la misión de un crimen. Y si lo hubiesen estado, era por una cantidad de cosas ilegales que no pueden ser detraídos de impuestos. Entonces, bueno, era simplemente parte del crimen. Y en cada caso había, bueno, evasión de impuestos. Eran cientos de miles de millones de dólares y por este beneficiario efectivo y el control como parte de los elementos del crimen, en algún momento el gobierno empezó a perseguir a los financieros, a los funcionarios por participar en este delito por el estilo de vida que mejoraba como resultado de las actividades. Y este siempre ha sido una cuestión en el mundo. Y una posición importante política, por ejemplo, algo que salga 3, 4 o a 5 años más tarde con 10 veces más de lo que tendría. Entonces, se podría decir que ha ganado la lotería o que se ha casado con una esposa muy rica. Algunos de nuestros políticos, por ejemplo, bueno, sí, de alguna manera siempre encuentran maridos o esposas ricos. Pero bueno, generalmente y creo que sea axiomático. Esto es algo que puede suceder como con herencias o, bueno, con parejas ricas para que puedan aumentar así la cantidad de dinero. Pero bueno, también pueden ir al casino y tener una gran ganancia, pero generalmente es una cuestión de corrupción. Entonces, el foco de esto y la otra cosa es una amenaza de seguridad nacional, porque está creando una situación en la que a nivel país, las personas que no son parte de esa sociedad de repente pueden tener un impacto en esa sociedad política, la de economía, y ha sido la causa, bueno, de muchas cosas en el mundo. Y sí, iba a decir que creo que algo más que está centrando el foco en esto también es muy específico a las políticas de los Estados Unidos, que es la preocupación por la inmigración ilegal y que está llevando esto, que se considera sea parte de la corrupción en América Central. Entonces, combatir la corrupción también es algo en lo que la Casa Blanca se ha centrado y es probablemente para intentar hacer que sea más lenta la inmigración. Y bueno, no es solo la parte política, pero Estados Unidos siempre ha sido un destino porque es una vida económica mejor para ellos y su familia y esto es como viene visto, pero hay criminales violentos y esperanzas y aspiraciones para las personas que están en circunstancias malas, entonces pueden cometer crímenes horribles, matar a niños, mujeres, estar involucrados también en droga y son cosas que no se quieren, por supuesto, en ningún país. Pero es algo que está sucediendo en nuestras fronteras, pero bueno, es algo que ha sucedido por años, ha sucedido también en lugares como San Francisco, en la costa oeste. Algunos momentos tuvimos preocupaciones en Asia, también inmigración de Medio Oriente. Es, bueno, una cuestión continua y el mito de tener una mejor vida. Y no es solo una mitología, hay realmente mucha movilidad que sucede, bueno, en prácticamente todas partes del mundo. Así que tiene que ver con corrupción de los funcionarios en las fronteras, de los funcionarios en aduanas, de funcionarios en inmigración, de policía, y es un modo de abusar de las personas que están haciendo que están entrando en los Estados Unidos y no es tanto bueno.
Si podemos mencionar los nombres de las instituciones que han estado involucrados en estos casos de corrupción y en cualquier caso en específico, se ha hablado mucho sobre algunos miembros de la Corte Suprema que han recibido regalos, pero actualmente no hay casos ni alegaciones de haber hecho algo malo per se, pero hay una acción contra un senador democrático de Nueva Jersey, diría, que parecería haber recibido mm, presuntamente barras de oro. No sé si sabes algo sobre eso. No voy a comentar casos políticos. No, pues decía porque estaba en las noticias. Pero bueno, esta no es la primera vez que ha sucedido en los Estados Unidos y no sucede solo con este senador. Hemos tenido otros casos con personas del Congreso que han estado involucrados, que congresistas que han pedido, que han obtenido casas en otros países y ayudar a los gobiernos externos a que mejoren sus políticas en los Estados Unidos y luego no informan sobre sus ingresos de renta y bueno, esto es un comportamiento corrupto. Entonces, durante años los Estados Unidos o la gente en el gobierno no siempre ha sido tan honesto como debería ser. Y esto sucede en todo el mundo, no es solo en los Estados Unidos. En América Central, que un político movió dinero y fue parte de lo que causó el colapso de la economía en Venezuela, lo que llevó a donde se encuentra el gobierno ahora. Ha sucedido, bueno, por todas partes en América Latina, el Caribe, Europa. Es algo que siempre me parece impresionante. Los políticos hacen muchísimo dinero mientras que están trabajando como políticos que antes no tenían. Una de las cosas que quería compartir aquí con ustedes también es, la mayor parte de ustedes probablemente ya lo hayan visto, pero es interesante verlo, que es la percepción de corrupción. Este es un mapa que hace Transparency International y nos da una codificación en color de los niveles de corrupción en el mundo. Podemos ver claramente que Canadá se considera menos corrupto que los Estados Unidos. Algunos de los países menos corruptos por color son los países escandinavos, los países europeos y también podemos ver los países más rojos y los rojos más oscuros tienen una percepción mayor de corrupción. Sin entrar en lo específico, por supuesto hay países que todos reconocemos y esperamos ver en ese tipo de color en el mapa. Entonces, pasemos ahora, a menos que tengamos otro comentario, Stanley, al marco normativo de los Estados Unidos para comprender cuáles son las leyes que existen para tratar este tipo de actividades. Sí, me parece una gran idea. Bueno, en este momento comencemos con nuestras leyes de sanciones para comenzar. Nosotros tenemos OFAC en este caso y luego veremos los demás, pero esto existe en los Estados Unidos para proyectar las políticas de los Estados Unidos y siempre involucra corrupción, siempre involucra la intención de evadir las sanciones con medios corruptos, soborno y demás. Entonces, es bastante draconiano cuando la gente se encuentra que ha participado eh, a propósito o a sabiendas en estos delitos. Y luego en el mundo tenemos el grupo de trabajo de la OSD y de la OCDE y el convenio contra el soborno que fue creado en 1994. Y OCDE lleva ya mucho tiempo, por supuesto, y ha hecho grandes esfuerzos en entrar en el área de la honestidad fiscal y económica. La OCDE tiene un convenio contra el soborno que requiere
que se exija a los signatarios que tipifiquen como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales. Esto es algo que ha sucedido lentamente, muy lentamente, y sigue siendo un problema. Y el motivo es porque muchas veces las personas que están involucradas en estas transacciones también tienen mucho poder político, y no es algo reciente, puede ser un poder delegado de generaciones. Tenemos la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se llama UNCAC, que se realizó en 2003. Exige a los partidos que tipifiquen como delito una amplia gama de actos corruptos, incluidos soborno nacional y extranjero, delitos conexos con el blanqueo de dinero, y es algo que estamos viendo. Y tenemos también el grupo de trabajo de anticorrupción del G20, el Banco Mundial tiene su simposio, y Wolfsburg tiene el programa de cumplimiento anti-soborno y corrupción. Y también tenemos las regulaciones en el Reino Unido, también las leyes de prácticas corruptas en el extranjero, las de prevención de extorsión extranjera, recuperación de activos de la cleptocracia, de denunciar a las personas por haber prácticamente robado del Tesoro Nacional, la ley de mejora del compromiso en el Triángulo Norte de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras, luego el Memorándum de Estudio de la Seguridad Nacional, y se han multiplicado rápidamente, y lo que tienen en común todos estos grupos es que todos producen requerimientos muy similares, estándares muy similares, y algo también interesante para mí es que la anticorrupción se está utilizando como método de crear impuestos donde no se pueden aplicar otros impuestos. Los gobiernos están pidiendo impuestos fuertes contra la corrupción en forma de multas o penalidades. Y esto puede ser miles de millones de dólares. Esto me lleva a dos preguntas que acabamos de recibir. Una pregunta si FCP alguna vez se ha utilizado para sancionar a algún político de los Estados Unidos. Y la respuesta es no, porque criminaliza el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. Podemos ver más con las regulaciones antisobornos aplicadas a los políticos de los Estados Unidos, que criminaliza por solicitar un soborno. No he visto un caso donde el FCPA se use directamente contra un político, porque una vez que están como funcionarios, no están tan involucrados con sus negocios externos. Ha habido excepciones, por supuesto, notables y que se ven en la prensa, pero generalmente no. Generalmente son estas sanciones contra empresas por violaciones de la FCPA, generalmente contra empresas públicas y privadas que están buscando hacer negocios fuera de los Estados Unidos, porque el requerimiento es porque es importante que se los encuentre si están pagando. Y la segunda pregunta es sobre casos corruptos en las empresas americanas y si es muy común. Diferenciar entre casos de FCPA donde una persona de los Estados Unidos ha hecho un soborno a un funcionario o las violaciones. Este es algo grande. Entonces, la SEC, Securities and Exchange Commission, es una entidad que trae la mayoría de los casos FCPA. Así que van a haber muchos. Por ejemplo, uno de los casos que surgió recientemente es un caso contra SAP. SAP está siendo multada por SEC porque sale como auditoría en las auditorías públicas como algo muy preciso, y bueno, cuando esto no encaja, bueno, ahí llegan las multas. Todas estas violaciones en realidad son ejercicios de contaduría forénsica, porque esto puede seguir el dinero a donde vaya.
Aunque pueda parecer que desaparece, la contabilidad forense permite siempre seguirlo. Entonces, todos estos casos se tratan de registros y libros contables no precisos. Entonces, estamos tratando con la combinación del acto de soborno con la violación de la precisión de los libros contables y los registros y la violación en los Estados Unidos al menos de las declaraciones fiscales por ingresos. Entonces, una vez que se ven los impuestos sobre renta, no se los deja ir. Y esto se hace a través de un método indirecto. El método indirecto de prueba es esto. Si yo, por ejemplo, fuera el propietario de una empresa que está pagando, por ejemplo, un soborno a un país extranjero, o a un funcionario extranjero para hacer negocios, digamos que es un negocio de minería y quiero los derechos de poder sacar más de la tierra. Entonces pago un soborno por esto. Para poder hacerlo, el dinero tiene que salir de mi empresa y tiene que ir hacia algún lugar. Y todo esto es trazable, se puede encontrar. Y si no estoy directamente involucrado, el método, bueno, esto siempre va a un jurado en los Estados Unidos. Son 12 personas generalmente que vienen elegidos al azar de una población de personas que, bueno, tienen registro de conducir o que están registrados para votar. Y esas 12 personas hacen una decisión. Si yo, como jefe de esa empresa, si mi estándar de vida aumenta dramáticamente, si mi patrimonio neto aumenta por ingresos que me llegan de un acto de corrupción, entonces vale la pena decir que sabía o debería haber sabido lo que sucede en mi propio país. Y muchas de estas reglas, de estas leyes, tienen este aspecto de tendría que saber o hubiera debido saber. Entonces, ya no es aceptable esta ceguera y lo han hecho porque el crimen organizado siempre está involucrado. Porque pueden decir esta ceguera voluntaria, no sabía, no lo sabía, no tenía idea, pero lo hubieran tenido que saber porque si aumenta dramáticamente, bueno, últimamente al final, al fin y al cabo, es la persona responsable. Entonces, esto es el método indirecto, la expresión de que no vamos a tolerar la ceguera voluntaria. Si uno tiene un beneficio, tiene un beneficio. Es muy difícil. Y si hay otras cosas además de esto, se indica que también hubiese debido saberlo y va a ayudar al gobierno. Me gusta la nueva ley contra la extorsión, la prevención de la extorsión extranjera, porque esto hace que sea ilegal para cualquier funcionario extranjero solicitar, recibir, aceptar o pedir aceptar cualquier cosa de valor para una persona de los Estados Unidos. Y es ahí donde lo que la gente encuentra cuando va a países extranjeros y quiere hacer negocios a través del gobierno. Es una solicitud de un soborno y este tiene una capacidad de establecerse más allá del país. En los últimos años se han hecho también estas leyes en los Estados Unidos con largos brazos, como la de antilavado de dinero. Y una de las cosas de las que estábamos hablando es qué tan difícil sería hacer una extradición de alguien que ha solicitado. Y ahí llega la ley del antilavado de dinero, porque se puede pedir a los bancos de los Estados Unidos cerrar las cuentas de bancos corresponsarios si no dan información y responden a estas citaciones. Entonces, creo que si el DOJ ha prometido que solo van a utilizar esto si no obtienen cooperación a través de otros medios, tienen otros mecanismos para forzar a las instituciones financieras a dar información que pueda ayudarlos a hacer la persecución de los casos como estos por causa de corrupción. Creo que el DOJ de los Estados Unidos también ha dicho que no va a compartir necesariamente información del beneficiario efectivo, excepto
excepto en el caso de que la policía en otros países diga que lo necesita para procesar un caso entonces, sí. Creo que probablemente, bueno, van a tener guías y puede que se vaya a un juez para pedir un permiso, pero al fin y al cabo, generalmente nuestras cortes son, bueno, reticentes a dar información a otros gobiernos. Entonces pasemos a cuáles son las recomendaciones que daríamos a las instituciones financieras y cómo tratar con este ambiente de corrupción y cómo pueden protegerse. Creo que comenzaría como con todos los programas de cumplimiento, una evaluación de riesgo. Realmente hay que comprender cuáles son los riesgos antes de saber qué tipo de programa aplicar. Sí, y creo que esto sea, bueno, un arma cargada, y lo ha sido por un tiempo. La posición de los Estados Unidos es utilizar un enfoque basado en el riesgo. Y hay una serie de modos de hacerlo. Por ejemplo, una matriz de riesgo y decidir evaluar diferentes cosas, pero al fin y al cabo es toda una cuestión de juicio. Todas estas matrices tienen que ver con el juicio. Puede que digan, bueno, tomamos un muestreo de diferentes cosas, lo hicimos basado en algún tipo de metodología específica que no era solo de juicio, sino también basados en estadísticas, pero al fin y al cabo es el juicio humano. La evaluación de riesgo es realmente importante y debe estar muy bien diseñada para una institución financiera. Para crear una situación de evaluación de riesgo necesita hacer su máximo esfuerzo. Y hay varios recursos. Gafi Farah publicó un documento en el 2011 que ha sido actualizado, que se llama Specific Risk Factors in the Laundering of Process of Corruption. Y este documento está diseñado para ayudar a las instituciones financieras a identificar sus riesgos de corrupción. Mira, por ejemplo, los factores de riesgo para el cliente, cuántas personas políticamente expuestas hay, cuántos funcionarios públicos, actividades económicas del cliente, y también mira factores geográficos como comprender el marco internacional de lucha contra la corrupción, medidas específicas contra la corrupción, normas de blanqueo de capitales reconocidas internacionalmente, índices de corrupción, y todo esto ayuda a incluir los factores en la evaluación de riesgo que puede ayudarlos a evaluar los clientes, las actividades o los productos más susceptibles al riesgo de ser utilizado para esto, lo que nos lleva al compromiso de la gestión al programa. Comenzando desde la junta de directores, los managers deberían tener un compromiso absoluto con el programa de cumplimiento para la prevención de corrupción. Y hay diferentes pasos de los que se habla en Gafi, y creo que sea realmente importante para la gente poder leer ese documento, porque van a ver que hay mucho de lo que está ahí que ya han visto antes, y mucho de esto tiene que ver realmente con no solo conocer al cliente, sino conocer a los propios empleados. Esto no es KIC, sino KIE, conocer a sus propios empleados. Las relaciones humanas forman parte del conocer cómo gestionar los negocios, y esa es una parte que no siempre viene comprendida. Y es fácil, bueno, si no se tiene las personas correctas, con la ética correcta, que se han comportado en manera adecuada, y a veces es necesario hacer también una evaluación psicológica. Y una de las políticas o de las prácticas altamente recomendadas es designar lo que se llaman guardianes. Totalmente, totalmente. Estos guardianes realmente deben ser personas que se encuentren fuera de las áreas de informe de la actividad de negocios, que estén ahí con el propósito de dar una revisión especial independiente de actividades sujetas a la corrupción. Sí, entonces
¿De qué estamos hablando? Todos los bancos tienen auditorías anuales, ¿no? Por auditores externos, que generalmente son firmas respetables por sus declaraciones financieras, por ejemplo. Y mientras que la calidad de la auditoría puede variar geográficamente según la educación y la formación de los auditores específicos o simplemente porque eso es lo que tienen disponible y por los límites de presupuesto, siguen siendo guardianes. A la vez también tenemos los guardianes, por ejemplo, que realizan evaluaciones de riesgo externas sobre qué es lo que está sucediendo en una institución. Y también hay otros guardianes contra el antilavado de dinero para determinar qué está sucediendo con el sistema, si ha funcionado, cuántas veces ha fallado y demás. Entonces, todas estas personas se consideran guardianes y aunque sea fabuloso utilizar a personas internas para hacer la mayor parte de esto, porque es, por supuesto, cuesta menos, es más eficaz, también es importante comprender y reconocer que en el caso de bancos correspondientes, el correspondiente de los Estados Unidos puede que no acepte la evaluación de riesgos interno porque quieren saber que alguien en quien ellos confían ha hecho el trabajo. Entonces, incluso nosotros, hay muchas personas en el mercado que tienen la formación y el background para ayudar con esto. Así que les recomiendo vivamente, no solo contra la corrupción, sino también contra otros propósitos, utilizar los guardianes si pueden darles estos servicios en modo razonable y a un coste que sea aceptable para vuestras instituciones, para que no tengan problemas con sus propios correspondientes en los Estados Unidos. ¿Y quiénes son considerados estos guardianes según las autoridades de los Estados Unidos o las instituciones de los Estados Unidos? Entonces, antes de dejar este pilar del compromiso de la dirección, cuando miramos los casos más grandes de corrupción, de FCPA y otros casos de corrupción, en casi todos los casos hubo una complicidad de los gerentes o que miraban hacia otro lugar o que estuvieron involucrados. Uno de los casos de los que hablamos, por supuesto, es Goldman Sachs, que admitió haber conspirado para violar la FCPA mediante el pago de sobornos a funcionarios de Malasia y Abu Dhabi para poder obtener bonos. Por supuesto, Goldman Sachs sigue generando dinero y funcionando, entonces a veces uno se da cuenta de que, bueno, las penalidades pueden ser solo el coste de hacer dineros, pero han sido billones de dólares en este caso y los directores senior estuvieron involucrados, ignoraron también las señales de los empleados, no tenían las funciones de los guardianes y también el valor de las ganancias por sobre cumplimiento. Entonces, si como auditores ustedes y su firma no ven eso, esto tiene que ser una indicación fuerte. Y en el caso de Goldman Sachs y cualquier otra organización similar está involucrado en lo que han estado involucrados, alguien en la organización a muy alto nivel tuvo que sobrepasar sus controles internos. Y estos controles internos, no puedo sobreestimar el valor que tienen, pero son buenos siempre que el compromiso de la dirección pueda mantener estos controles internos y aplicarlos. Entonces, como dice Isabel, si los directores deciden favorecer a las ganancias por encima del cumplimiento, entonces definitivamente están tomando un riesgo enorme, será un problema de los directores y será un problema de gestión diferente que puede llevar a las personas a la prisión, a la destrucción completa de la empresa, de la compañía, puede que deban dejar de trabajar y depende su alcance y cuánto se enojen las autoridades regulatorias al mirar el caso. Uno de los puntos que decía antes también me parece importante, uno de los propósitos de los controles anticorrupción se han
asegurar que el único modo en el que la firma puede involucrarse en actividad corrupta es si hay colisión entre los empleados. Entonces, aprobar pagos que no son aceptables y por supuesto tenemos una lista muy buena de los tipos de pagos a controlar, pero por supuesto incluyen cosas obvias como comisiones o cánones, honorarios de consultoría, cualquier cosa que no sea específico y que no esté unido a un producto o servicio medible. Otra cosa muy importante es evaluar el valor de mercado real de las cosas que se pagan y asegurarse de no estar pagando de más o de menos según quien esté recibiendo el soborno en esa transacción específica. Si hubo un caso de una embajada en los Estados Unidos que estuvo involucrada con personas de su propio país y terroristas, y lo que estaban haciendo era comprar productos de empresas y lo que se sacaba de esto se utilizaban a través de esas empresas y de organizaciones de caridad, teóricamente, pero financiaban a los terroristas. Entonces se compraban armas de destrucción masiva y demás, por lo que literalmente iban a perder la cuenta en los Estados Unidos y quizás cerrar también toda la embajada si no podían poner enormes cantidades de dinero que traían en aviones y demás. Bueno, estas cosas es un tema realmente creciente que vemos cada vez más. Acabo de ver otro informe de cuentas que se han descubierto a través de la Organización Internacional del Periodismo ICIJ. Sí, acaban de hacer un informe nuevo y no se detienen. Vamos a seguir viendo cada vez más de esto y estas son investigaciones que se utilizan para procesar casos. Bueno, el próximo pilar de la debida diligencia del cliente sobre clientes y terceros. Creo que queda claro el lado del cliente, pero cuando se trata de corrupción hay que expandir la debida diligencia para cubrir a empleados y a los terceros, porque los intermediarios están involucrados en tantos tipos, agentes. Muchos de los pagos de los sobornos y de las actividades corruptas suceden a través de intermediarios que se interponen entre la institución financiera o el cliente y el pago final. Entonces, tener debidas diligencias de todos los clientes, empleados, proveedores y cualquier tercera persona que quede en el medio interactuando es muy importante. Todos los bancos con los que hemos trabajado en los Estados Unidos requieren un perfil de cliente. Quieren saber quién es el cliente, quieren saber qué está haciendo. Bueno, los bancos que tienen cuentas correspondientes también también son clientes. Entonces es muy importante para el perfil de un banco extranjero que se mantiene en los Estados Unidos, que se sepa qué están haciendo con su debida diligencia del cliente, la CDD, y también saber qué están haciendo los proveedores con esto. Simplemente porque se venda algo a un banco no significa que las ganancias se estén utilizando en manera adecuada o legal. Y ahí es donde llega el concepto de colusión. Quien esté monitoreando esas cuentas podría estar en colusión ayudando a crear una situación donde el uso inadecuado de los fondos está sucediendo. Y es un tema grande, hemos visto muchos de estos casos. Y nuevamente siempre se verán los registros y los libros mayores no precisos.
Una cosa muy importante como parte de esta gestión de recursos humanos y empleados es el modo de monitorear la actividad financiera de los empleados. Entonces, si tenemos a una persona en una posición susceptible que podría estar en ventas y marketing y reclutamiento, si de repente llegan con un Mercedes nuevo o se van de vacaciones muy costosas, bueno, por supuesto, la gente puede hacer eso, pero tiene que haber un modo de tener banderas rojas para poder monitorear no solo a los clientes, sino también las actividades de los empleados. Sí, es algo muy intrusivo. En los Estados Unidos tenemos leyes sobre eso, ¿no? Podemos solicitar algunas cosas, por ejemplo, ¿dónde se encuentran en la organización? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen con su capacidad de hacer cosas? Pero tuvimos un caso que era de millones de dólares y el banco que se utilizó para esta malversión era un banco normal para la empresa y era un banco que internamente estaba trabajando con este ladrón para hacer la malversación. Tenemos una pregunta acá sobre qué sería una debida diligencia adecuada. Bueno, siempre depende de la naturaleza de la persona. Para los empleados será un poco diferente, pero la cosa fundamental es comprender al empleado, al cliente, al proveedor, cuáles son las actividades normales para este individuo. Y como dice Stanley, no se puede ser demasiado intrusivo con los empleados, pero sí hay que comprender que incluso los empleados tienen una obligación. Y cuando trabajaba con instituciones financieras, había cosas que no podía hacer como condición de mi empleo. Por ejemplo, yo trabajaba en inversiones, entonces no podía hacer trading de acciones. Entonces hay diferentes informaciones que hay que dar. Las declaraciones de mis cuentas tenían que ir al funcionario de cumplimiento. Hay muchas cosas donde se protege la privacidad del empleado, pero lo fundamental es comprender que es normal para poder detectar cuando no lo sea. Y hacerlo bajo la propia ley local, por supuesto, porque serán diferentes de jurisdicción a jurisdicción. Así que Isabel nos hablaba sobre una condición de empleo, pero incluso si hay una condición de empleo no significa que localmente sea legal. Entonces hay, por ejemplo, áreas del gobierno de los Estados Unidos que requiere que la gente muestre su declaración fiscal a la IRS porque trabajan con la IRS, con la hacienda. Entonces es importante que demuestren que sus propios empleados están haciendo las cosas en manera adecuada porque son justamente quienes regulan sus leyes. Los agentes de la FBI y todos los que están involucrados en una industria regulada tienen que hacer cosas que sean correctas y se revisionarán periódicamente. Y otra cosa que va a suceder cuando se haga esto es establecer, una vez que se tenga un perfil en el sistema, luego tener una metodología para analizar estadísticamente el perfil en un periodo de tiempo y ver cambios y decidir qué entra en el perfil, cuáles son las áreas de clasificación que se quiere mirar y luego ver cómo las cosas cambian y ver si hay algo totalmente nuevo que también surja, algo que esté, por ejemplo, fuera de la norma de la industria. Puede ser que estén eligiendo ir a una industria en la que nunca han estado, pero luego se necesita evidencia de eso, así que será una lucha constante, un trabajo constante que nunca se detiene. Estamos llegando hacia el final acá y hay una pregunta más y también quiero enfatizar que es muy importante tener formación, que es lo que estábamos hablando de pruebas independientes del programa anticorrupción. Acá hay una pregunta que dice, ¿existe algún documento de tipologías de corrupción que nos puedan recomendar? Bueno, antes que nada voy a recomendar nuevamente y voy a poner los enlaces para que puedan ir a verlos si les interesa nuestro curso, que tiene diferentes tipologías e informaciones. En nuestra página web, en nuestra plataforma de e-learning, tenemos el
curso sobre lucha contra la corrupción en instituciones financieras. No sé si quieren verlo acá, vamos a mandarles igualmente una copia de esto para que puedan ver el curso. Como les decía, Farak ha publicado una guía para factores de riesgo y aunque sea solo en inglés, el mejor documento que he visto es el del Departamento de Justicia, DOJ, que ha publicado una guía de corrupción que está más dedicado a empresas que a instituciones financieras, pero tiene muchísima información muy útil sobre qué tipos de actividades las empresas tendrían que tomar y los controles para protegerse contra la corrupción. Esto es muy interesante que lo hayan hecho porque los bancos en gran parte son empresas privadas y no gubernamentales. Y hay una regla que tiene que ver específicamente con viajes y corrupción. Es en los Estados Unidos y es un poquito diferente, pero es un modo de aplicar la corrupción extranjera al interno, diciendo que las cosas que pasan a través de estados. En Estados Unidos tenemos un sistema diferente, múltiples niveles de justicia y regulaciones en los Estados Unidos que puede que otros países no tengan. Entonces, por ejemplo, si algo es ilegal en el estado 1 y se hace en el estado 2 porque no se quiere hacer en el estado 1, bueno, el gobierno federal aún así podría hacer un proceso por esto, porque podría ser ilegal. Entonces, tenemos eso en los Estados Unidos. No sé en otros países cómo funciona, pero sospecho que muchas de estas leyes contra la corrupción tendrán un lenguaje muy similar a ese. Una pregunta final. Nos preguntan si tienen consejos o formación para ayudar a medir los controles internos y su eficacia. Bueno, las 4 áreas que tienen que ver, sea auditoría interna o externa. Primero es verificar la integridad de los libros contables, porque toda actividad corrupta va a involucrar algún tipo de violación, procesos para intermediarios y proveedores, incluso los proveedores, ver quiénes son, asegurarse de no estar involucrados con una entidad que vaya a ser una persona susceptible a corrupción, verificar la debida diligencia de los empleados y tener una línea interna de informes confidenciales. No quieren que los empleados hablen los unos de los otros, pero sí tiene que haber un modo de que los empleados puedan contar preocupaciones en un modo que sea confidencial, protegida y que no se tomen represalias, porque ¿quién será el que verá la corrupción? La persona sentada, la persona corrupta. Y por supuesto también, como decíamos antes, con respecto al beneficiario efectivo de la empresa o la persona natural. Recuerden que no es solo una cuestión de corrupción, sino también violar sanciones, regulaciones y otras cosas más. Entonces es importante saber quién es para asegurarse de que no se encuentren en una lista restringida de las Naciones Unidas, de la EU, de OFAC o alguien más. Así que esto es parte de lo que nos gusta llamar la convergencia, lo que acabamos de tocar. La convergencia está siempre ahí. Es todo lo que se puede hacer para asegurarse de que haya cumplimiento, responder a las preguntas de esas personas. Ya sean las cosas que sugería Isabel o cualquier otra cosa más que sea legal en su propia jurisdicción, porque también es importante evitar las violaciones por violar las sanciones, que en realidad son más costosas que otras violaciones. Hemos llegado al final de nuestro tiempo. Agradecemos mucho a todos por su participación. Y Stanley, algunas últimas palabras antes de saludar a nuestros oyentes. Y le diría a todos que estamos hablando sobre corrupción y qué significa ser corrupto y no ser corrupto. También es cómo la gente responde a esto y cómo reacciona. Es algo que está determinado culturalmente. La gente piensa de una manera y con unas ciertas líneas. Entonces a veces es difícil comprender totalmente estas cosas. Lo que se puede considerar inapropiado en una cultura puede que no sea del mismo modo en otra cultura. Entonces es importante también tener una sensibilidad para comprender con quién se está haciendo negocios, cómo piensan culturalmente basados en la educación y en otros factores en sus vidas. Así que es
Diría que este es un mundo grande, nuevo. Esta idea de la anticorrupción es valiente, es importante que uno lo pueda aceptar y que, bueno, si algo no tiene el olor correcto, si no se siente correcto, bueno, entonces hay que investigarlo un poquito más. Antes de terminar, hay una pregunta más. Dice, ¿el carácter y las referencias financieras serían importantes? Nadie les va a dar una referencia de alguien que les vaya a decir cosas malas. Y en los Estados Unidos, la mayor parte de la gente por motivos de viabilidad no van a decir, sí, han trabajado acá. Entonces creo que sea bueno tener referencias, pero declaraciones financieras para los empleados, copias de declaraciones de pago o algo que pueda darles una idea un poco más objetiva de cómo es esa persona. Creo que sea importante también desde otra perspectiva, las referencias de carácter, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es la relación entre las partes? Esto también es algo importante. Hay personas que son que escriben para nosotros y porque están felices con nuestro servicio. Entonces puede que sean un poco más fiables que el tío, el abuelo o alguien más o alguien con quien han ido a la escuela. Entonces es importante también considerar la fuente, comprender quién está escribiendo estas cartas de referencia. Todos los bancos van a decir, sí, X ha tenido esta cuenta con nosotros, ha pagado todos los cheques, no tiene problemas. Ese es un ejemplo. Porque no pueden decir si han tenido actividades sospechosas, porque eso violaría las leyes. Bueno, pero quizás las personas que mejor lavan dinero tienen cuentas perfectas. Claro, por supuesto, pero al menos es un paso por encima de la tía o el tío que hagan la referencia. Bueno, es así. Y intentar ir un poco más en profundidad sin entrar en problemas. Si están preocupados, intentar ir más en profundidad, porque uno puede incluso llegar al punto de, si el país lo permite, hay pruebas psicológicas para obtener información sobre las personas, quiénes son, en particular empleados, determinar si son apropiados para lo que quieren que hagan según la respuesta a algunas preguntas y entrevistas. Y estos son todos modos legítimos de hacer las cosas. Así que creo que haya mucho que uno puede hacer para intentar asegurar un comportamiento ético. Bueno, muy bien, hemos superado el tiempo. Agradecemos que se hayan quedado con nosotros por esta hora. Muchas gracias por haber estado con nosotros y quédense al tanto para ver los próximos seminarios web de este año. Muchísimas gracias. Gracias por